Buenas noches. Yo soy el doctor Icardi, soy neumólogo, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos con una maestría en medicina interna en el Hospital General San Juan de Dios. Hice neumología de adultos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Hice una alta especialidad en intervencionismo pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también en la Ciudad de México. Soy miembro de la World Association of Bronchiology and Interventional Pulmonary. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay literatura que ya refieren que solo se debe llamar como apnea obstructiva del sueño y ya no mencionar la palabra síndrome, debido a que las características de la enfermedad. Entonces, esta es una enfermedad que empezó en 1978, desde entonces ya había sido descrita en la literatura médica. Ya describían que había una patología de la vía aérea superior en la cual había obstrucción mientras uno dormía, y ya describían qué era lo que presentaban los pacientes. Desde 1978 ya se sabe de esta enfermedad y poco a poco hemos ido descubriendo más cosas respecto a ella, sobre su fisiopatología y cómo tratarla. Entonces, ¿qué es en sí la apnea obstructiva del sueño? Apnea, definimos apnea como una disminución del flujo más del 90% con respecto al flujo de base que dura al menos 10 segundos. Puede ser obstructiva, central o mixta. Obstructiva cuando hay un esfuerzo respiratorio en las personas, central cuando el paciente no presenta esfuerzo respiratorio y mixta cuando al inicio no presenta esfuerzo respiratorio y posteriormente sí lo presenta. No necesariamente toda apnea se va a acompañar de una desaturación. A veces se acompaña de saturación y a veces no. También existe la hipopnea, la cual es una disminución del flujo más del 30% con respecto al flujo de base, con una duración de menos 10 segundos, una desaturación más del 3% o alertamiento, o una desaturación más del 4%. Y esta también puede haber obstructivas o centrales. Si son obstructivas, son aquellas que tienen un ronquido durante el evento, aplanamiento de la curva de presión nasal inspiratoria y movimiento toracoabdominal paradójico. Entonces, la apnea en sí es una enfermedad en la cual hay episodios repetitivos de obstrucción total, es decir, apneas o parcial hipopneas de la vía aérea superior mientras el paciente duerme. Y esta puede presentar, ya sea que los pacientes tengan síntomas o comorbilidades y presenten un índice de apnea hipopnea mayor a 5 eventos por hora, o aquellos que ya tienen un índice de apnea hipopnea mayor a 15. Entonces, en sí, ¿cuál es las características que presentan estos pacientes o dentro de las definiciones que deben presentar? Somnolencia, sueño no reparador, fatiga, insomnio, despierta por falta de aire, asfixia o jadeando. El compañero cuarto reporta que es una persona que ronca habitualmente, causa pausas respiratorias o apneas o hace apneas durante el sueño, y que tiene diagnóstico de hipertensión, trastornos de ánimo, disfunción cognitiva, enfermedad coronaria, EBCs, insuficiencia cardíaca, fibrilación molecular, diabetes mellitus. Y como les había dicho, que cumpla ya sea el ítem A y el ítem B. Y el B es que tenga una polisomnografía con 5 o más eventos respiratorios obstructivos, ya sea apneas obstructivas o mixtas o hipopneas o raras por hora de sueño, o en monitoreo que se hace fuera de una clínica de sueño. O la definición C, que también son aquellos que tienen más de 15 eventos respiratorios obstructivos por hora de sueño o por hora de monitoreo en las clínicas fuera de sitios de estudio de sueño. Entonces, esta es una enfermedad que se presenta en 4% de los hombres y 2% de las mujeres. 60% de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño van a presentar ronquido, 16% somnolencia diurna y 12% apneas presenciadas. Pero ¿por qué en sí se cierra la vía aérea superior? Entonces, los pacientes tienen diferentes características en su vía aérea superior. Hay pacientes que van a tener una lengua mucho más grande que puede predisponer a que se cierre la vía aérea. Pacientes que tienen microapnea y que por sus características anatómicas es más fácil que los tejidos obstruyan la vía aérea. Pacientes que el músculo genioguloso es más fácil por la angulación que tiene, que puede obstruir la vía aérea, y también depende mucho de otras características de los pacientes. Pacientes que tienen obesidad tienen más propensión a tener obstrucción de la vía aérea. Entonces, hay diferentes estructuras anatómicas que hay en cada una de las paredes de la faringe. En la pared posterior están los músculos constrictores de la faringe, en la anterior el paladar blando y la lengua,
Y en el lateral los constrictores, el paratogloso, el paratofaringio, el estilogloso, el estiloioideo, estilofaringio y el guiogloso. Entonces, como ustedes ven en esta diapositiva, el cuadro del lado izquierdo, la característica como debe estar la vía aérea en los pacientes que son sanos, mientras que los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño tienden a tener más tejido en las paredes laterales y por eso tiene esa forma como rectangular, ¿verdad? Entonces, normalmente los pacientes sanos pueden tener tejidos blandos, la caja ósea que va a ayudar en parte a que la vía aérea no se colapse, y es lo que se ve en la gráfica de esta arriba. En la de medio son pacientes obesos, es decir, estos pacientes tienden a tener más tejidos que los pacientes que son sanos. La caja ósea puede ayudar en cierta medida a evitar que se colapse la vía aérea, pero no es suficiente a veces. Y en aquellos que tienen mandíbula y maxilares pequeños, pues aunque no tenga mucho tejido, también es más fácil que se colapse la vía aérea. Entonces hay diferentes espacios anatómicos que van a presentar los pacientes y en los cuales en cada uno de los espacios anatómicos es fácil que se pueda colapsar la vía aérea. Principalmente en el espacio A y B es donde más fácil se colapsa la vía aérea en aquellos pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño. Y esos espacios corresponden al espacio 1 y 2 que ven en esta gráfica y son espacios donde fácilmente el músculo geniuloso va a causar obstrucción en aquellos pacientes que están durmiendo. Principalmente esta obstrucción se llega a presentar en la fase de movimientos oculares rápidos. Entonces, esos son los sitios donde más frecuentemente se puede obstruir la vía aérea, sin embargo, se puede obstruir en todo el espacio de la vía aérea superior. ¿Cuál es la mejor manera que el cuerpo puede responder para tratar de evitar o para ayudar o compensar esta obstrucción de la vía aérea? Y es a través de los alertamientos. Entonces, ¿qué es en sí un alertamiento que presentan los pacientes? Un cambio abrupto en la frecuencia del electroencefalograma, ya sea de las ondas alfa, beta o teta, por un periodo de 3 a 15 segundos, precedidos por un periodo de 10 segundos de sueño. Entonces, estos pacientes, usualmente cuando tienen una obstrucción de la vía aérea y empiezan a presentar hipoxemia, el cerebro les alerta que están en apnea y presentan alertamientos. Pero vamos a ver que aunque este es un mecanismo compensatorio, también tiene sus consecuencias nocivas para el cuerpo. Entonces, el despertar nos protege realmente, pues realmente aquellos pacientes que llegan, es raro que un paciente llegue a presentar una saturación abajo del 70%, porque usualmente el cuerpo lo detecta y lo alerta y lo despierta. Y usualmente el tiempo entre que empiezan a hacer la apnea y presentan el alertamiento, usualmente no pasa más de 18 segundos. Igual si tienen algún cambio en niveles de CO2 o de la saturación, también eso lo detecta el cuerpo y ocasiona que los pacientes presenten alertamientos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que los pacientes van a presentar episodios de hipoxemia intermitente. Es decir, van a tener episodios mientras están haciendo la apnea donde la saturación de oxígeno les va a bajar y posteriormente cuando se desobstruye la vía aérea, pues ya recuperan una oxigenación adecuada. Pero además de eso, ocasiona que los pacientes estén teniendo episodios de alertamientos y en estos alertamientos está ocasionando que los pacientes tengan mucha fragmentación del sueño. Es decir, pacientes que no van a llegar a etapas profundas del sueño, no van a tener un sueño reparador y usualmente esto puede llegar a tener sus consecuencias a nivel metabólico que los predispone a que tengan resistencia a la insulina o que pueden ya desarrollar hipertensión arterial. Estos pacientes que tienen hipoxemia persistente van a tener un tono simpático aumentado, posteriormente van a presentar constricción del músculo liso, vasoconstricción y se va a manifestar como episodios de hipertensión arterial durante la noche. Por eso ustedes ven que estos pacientes cuando les hacen un mapeo de presión arterial de 24 horas, evidencian que presentan inicialmente picos hipertensivos mientras están durmiendo. Y posteriormente disminuye la sensibilidad de la insulina porque estos pacientes que hacen episodios de apnea y que presentan desaturación de oxígeno tienen mayor estrés oxidativo que ocasiona que liberen más sustancias inflamatorias, más inflamación sistémica y eso disminuye la sensibilidad a insulina. Además de eso, pues la activación del sistema simpático, va a haber aumento de la cantidad de cortisol, mayor lipólisis y van a haber despertares. Y esos despertares van a ocasionar que tengan fragmentación del sueño, que haya una alteración del ciclo circadiano y baja cantidad de melatonina. Entonces, estos pacientes pues, van a desarrollar menor sensibilidad a la insulina.
y posteriormente pues estar predispuestos a desarrollar diabetes. ¿Qué síntomas van a presentar los pacientes? Pues ronquidos, somnolencia excesiva diurna, sensación de ahogo nocturno, fatiga o cansancio diurno, apneas presenciadas, cefalea matutina, insomnio de mantenimiento. ¿Y qué factores de riesgo hay que tomar en cuenta que pueden presentar estos pacientes? Pues si ustedes ven que son pacientes, cuando ustedes los interrogan que presentan ronquidos frecuentes, somnolencia o apneas, pues ya saben que pueden tener una idea que son pacientes que pueden tener apnea obstructiva de sueño. Si son pacientes que son hipertensos, que tienen enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas o han tenido accidentes de tránsito, pues también pueden sospechar que son pacientes que pueden padecer apnea de sueño. Igual, si son pacientes que tienen obesidad, hipertrofia mentalina, síndrome de Down, un score de malampatía elevado o malformaciones faciales, pues también tienen más riesgo, están más predispuestos a tener apnea obstructiva de sueño. Entonces, en los adultos, usualmente los pacientes que tienen apnea de sueño se vienen a presentar en pacientes de tercera edad, se manifiesta más en hombres que en mujeres. La mayoría llega a tener obesidad. Es infrecuente que tengan hipertrofia adenoamigdalar. Sí tienden a tener hipersomnia diurna y microdespertares de manera frecuente, al igual que manifiestan mucha somnolencia diurna y déficit de funciones superiores. ¿Cómo llegamos a diagnosticar a estos pacientes? Pues les hacemos un cuestionario para ver cómo está su escala de somnolencia de Epworth, y si estos pacientes tienen este cuestionario, pues tiene diferentes ítems que uno tiene que ir preguntando al paciente, y dependiendo del puntaje, a menor puntaje, pues es menos probable que tengan somnolencia, y a mayor puntaje, pues es más probable que tengan somnolencia. Entonces, si ellos llegan a tener un puntaje arriba de 10, pues es más frecuente que este paciente sí padezca apnea obstructiva de sueño. Posteriormente le hacemos el cuestionario de Berlín. En el cuestionario de Berlín son diferentes ítems que se preguntan. Se compone de 3 secciones principalmente. La primera sección habla sobre ronquidos y alteraciones durante el sueño, incluyendo si hacen apneas o no. La segunda sección habla sobre si tienen ya comorbilidades como hipertensión arterial o si tienen obesidad. Y dependiendo de lo que nos dé en cada una de las secciones, si tiene una sola sección es baja la probabilidad que tenga apnea obstructiva de sueño, pero si tiene más de 2 secciones positivas, sí es bastante probable que tenga una apnea obstructiva de sueño. También le podemos hacer el cuestionario Stop-Punk, que mide diferentes ítems como el ronquido, el cansancio, apneas observadas o presenciadas, pues, si tiene hipertensión arterial o no, índice de masa corporal, la edad del paciente, la circunferencia del cuello y el sexo masculino. Y dependiendo de los puntos que nos dé, también nos habla sobre el riesgo que puede tener el paciente de presentar apnea de sueño. Si tiene menos de 3 puntos, es bajo riesgo para presentar apnea de sueño. Si tiene de 3 a 5, pues es más probable que tenga apnea de sueño. Y si es de 5 a 8, la probabilidad muy alta de que tenga una apnea de sueño de moderada a severa. Igual nosotros también podemos medirle la circunferencia del cuello al paciente y calcular algo que se llama el SACS, que sirve para nosotros para ver cuál es la probabilidad de que estos pacientes tengan una estructura de sueño, y esto también se le agregan unos puntos dependiendo si el paciente es hipertenso o no y si tiene también apneas presenciadas. Entonces, hay diferentes escalas que uno puede valorar cuando uno está examinando, interrogando al paciente para ver si tienen probabilidad de tener apnea obstructiva de sueño. Entonces, ¿qué les hacemos a estos pacientes? Poligrafía o polisomnografía. Pues poligrafía respiratoria es un estudio más simplificado, tiene menos canales, realmente lo que mide es el movimiento de la caja torácica, el flujo que presentan los pacientes, la oximetría y frecuencia cardíaca. Eso es lo que evalúa este estudio. Y este estudio, pues la ventaja es que lo podemos hacer de manera ambulatoria, es decir, el paciente se lleva el dispositivo a su casa, se duerme con el dispositivo y ya con eso vemos si realmente tiene apnea obstructiva de sueño. Hay diferentes tipos de dispositivos, diferentes marcas comerciales que tienen diferentes dispositivos que sirven para estudiar si tienen apnea obstructiva de sueño o no. Y eso realmente, pues, cada uno ha tenido diferentes estudios para ver si son buenos o no para hacer el diagnóstico de apnea obstructiva de sueño. Y también está la polisomnografía. Usualmente la polisomnografía es un estudio que es más completo. Este estudio
Se miden diferentes variables, más variables que una poligrafía respiratoria. Se miden por lo menos 12 canales, incluyendo electroencefalograma, electrocardiograma, movimiento de piernas, movimientos oculares. Eh, También se mide el flujo, el movimiento de la caja torácica, movimiento del abdomen, oximetría de pulso, dióxido de carbono, en fin, tiene ronquido, en fin, tiene diferentes parámetros que mide este tipo de estudio y esto nos permite a nosotros saber si el paciente tiene apnea del sueño o no. De hecho, incluso en este tipo de estudio se puede hacer un estudio dividido, es decir, la mitad del estudio pues diagnosticar la apnea del sueño y si es un paciente que tiene mucha comorbilidad y cierto riesgo, pues la otra mitad del estudio pues ponerle un CPAP y titularle la atención que realmente necesitan para ver estas apneas del sueño. Pues, ¿cómo se clasifica la apnea obstructiva del sueño? Dependiendo del índice apnea-hipopnea, se puede clasificar en leve si tiene un índice de 5 a 15, moderado de 15 a 30 y grave arriba de 30. Se sabe que a mayor gravedad de la apnea obstructiva del sueño, mayor riesgo de mortalidad. En esta gráfica de Kaplan-Meier podemos ver en el eje de las X los años que estuvieron en estudio estos pacientes. 20 años incluso estuvieron en estudio estos pacientes y en el eje de la mortalidad y se vio que a mayor índice de apnea-hipopnea, es decir, a mayor severidad de la apnea obstructiva del sueño, pues más mortalidad presentaban los pacientes. Entonces, ¿cómo se trata en sí el estudio? Primero hay que tener medidas higiénico-dietéticas para pues, mantener el sueño de la mejor manera posible. Entonces, es decir, tener un horario regular de sueño en un ambiente adecuado, que sea relajado, sin ruidos, una cama cómoda, evitar hacer actividades de concentración mental antes de acostarse, ejercicio intenso o una ingesta alimenticia abundante y calórica abundante antes de acostarse, evitar actividades en la cama, no ver televisión, no dispositivos electrónicos, evitar el teléfono, cualquier cosa que quita luz, que no le esté pegando uno. Además de eso, pues en aquellos pacientes que hacen turnos o que no pueden dormir sus horas de manera continua, pues usualmente hacen siestas, pero hay que tomar en cuenta que a veces estas siestas también dificultan mucho que uno pueda tener un sueño nocturno, ¿verdad? Si realizar actividades físicas de manera regular durante el día, evitar el consumo de alcohol 6 horas antes de acostarse. Los que son fumadores, pues tratar de dejar el tabaco, controlar el peso de las personas y no usar sedantes en la medida de lo posible. Entonces, la parte del tratamiento también es colocar al paciente un CPAP, es un dispositivo que envía una presión continua en la vía aérea y este dispositivo pues, permite que haya una presión constante en la vía aérea y que uno pueda exhalar pues, el CO2 de manera normal, ¿verdad? Entonces, este tipo de dispositivo evita que la vía aérea se colapse al mantener una presión constante en toda la vía aérea y por lo tanto, pues el paciente ya no presentaría apneas. Entonces, ¿en quiénes hay que usar el CPAP? En aquellos pacientes que tienen síndrome de obstructiva del sueño grave o moderado y se puede usar en aquellos que tienen SAOS leve, pero que presentan síntomas, ¿verdad? En aquellos que tienen somnolencia excesiva diurna, fatiga, alteración neurocognitiva, insomnio, o en aquellos que tienen riesgo cardiovascular, ¿verdad? Como que son cardiópatas, que tienen antecedentes de infartos, diabéticos, en fin, que tienen comorbilidades que pueden complicarlo o que pueden predisponerlo a que se puedan complicar al paciente. Entonces, en sí, el CPAP es un dispositivo que tiene una máquina, tiene un sistema de turbina que va a aspirar el aire del ambiente y posteriormente va a tener un flujo de aire a presión que va a mantener abierta la vía aérea. El flujo en sí se va a ajustar pues por un cambio en el diámetro de la válvula y tiene diferentes piezas. Tiene mangueras que van conectadas del CPAP a la interfase que va a llevar el paciente o al tipo de mascarilla, que de esas hay unas que son oronasales, otras que son nasales y otras que son almohadillas nasales. Y tiene un humidificador. En ese humidificador pues tiene una placa que mantiene, que humecta, que ayuda a la humidificación del sistema y el reservorio donde sale el agua. Entonces estos son los diferentes tipos de interfaces que presentan que pueden usar los pacientes. Hasta la izquierda es una interfase nasal, la que está en medio es una oronasal y la que está a la derecha son almohadillas nasales.
Entonces, ¿cuánta presión de aire va a requerir el paciente para mantener abierta la vía aérea? Los pacientes se les puede titular cuánto necesitan de presión de la vía aérea por medio de un APAP. Un APAP es un dispositivo que mantiene una presión constante de la vía aérea que tiene algoritmos que de manera automática detecta cuánto necesita el paciente. Y entonces ahí se ve realmente, dependiendo de los datos que nos diga el APAP, cuánto el paciente iba a requerir de presión de la vía aérea durante la noche mientras dormía para mantener abierta su vía aérea. Y recordemos que hay unos pacientes también que tienen BiPAPs. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un CPAP y un BiPAP? El CPAP es un aparato que da una presión a la vía aérea, una presión constante, que se puede llamar un PIP, realmente, que es una presión al final de expiración, mientras que el BiPAP tiene dos tipos de presiones, un IPAP, que es la presión inspiratoria, y un EPAP, que es la presión expiratoria. Entonces, el EPAP es lo mismo que el PIP o que el CPAP, y el IPAP es la presión inspiratoria. ¿Qué otros tipos de tratamientos pueden existir? Un dispositivo de alimentación mandibular que va a ayudar en cierta medida a mantener abierta la vía aérea, algunos tipos de cirugías para tratar de obstruir, para tratar de quitar la obstrucción de la vía aérea, y también existen nuevos dispositivos como un implante hipogloso, que es un dispositivo que va a detectar cómo está el patrón respiratorio del paciente. Si ve que el paciente está haciendo apneas, pues lanza un estímulo al nervio hipogloso y eso permite que los tejidos ya no estén colapsando la vía aérea. Entonces hay diferentes tratamientos que se pueden utilizar. El más utilizado es el CPAP, sin embargo, algunos pacientes no se adaptan al mismo, por lo cual existen otros tipos de tratamiento. Y como dijo George Westinghouse, si algún día se dice de mí que con mi trabajo he aportado algo al bienestar y felicidad de mi prójimo, estaré satisfecho. Bueno, les agradezco mucho por su atención, espero les sea de utilidad y pasen feliz día.